Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que están ahí comunicados a través de los grupos de hogar. Nuevamente continuamos con nuestra serie, el libro de Romanos, en relación al libro de Romanos. Y gracias por tu presencia. Un gusto que podamos compartir esta noche este estudio que hemos venido haciendo ya hace 4 episodios. Este es el número 5. Y qué bueno es que podemos compartir. Vamos a ir avanzando en este estudio donde no debemos olvidar algo importantísimo, ¿ya? Importantísimo cada vez que entremos al estudio del libro de Romanos, fundamentalmente por la línea que tiene y el pensamiento que Pablo quiso imprimir en este texto, sin duda guiado por la guía, perdón, del Espíritu Santo. Así que pensemos en lo siguiente. Primero, la iglesia cristiana en Roma estaba compuesta mayormente por judíos que se habían convertido a Cristo. Ese es un punto importante. Y sin duda un gran número de gentiles. Por lo tanto, había una iglesia, un grupo de creyentes en Roma compuesta por muchos judíos convertidos y también gentiles. También el segundo punto importante es que son instrucciones a cristianos. Pablo está hablándonos a todos los cristianos en el mundo entero, pero mayormente la carta a Romanos tiene un tinte judío, lo digo cada semana para que no te olvides. ¿Por qué? Porque Pablo a través de esta carta va a confrontar algunos errores, algunas actitudes equivocadas de estos cristianos judíos. Eh, por lo tanto, Pablo es muy enfático, muy firme en hablar ciertas cosas que para muchos judíos seguramente serían una ofensa. Pero, ¿cuáles son esos errores que está enfrentando Pablo? Primeramente, eh, el judío rechazaba de una manera categórica tratar de pensar solamente de que el Evangelio, que el mensaje de Jesús había sido abierto también al mundo gentil. Le costaba asimilar esa verdad de que el gentil, que para muchos judíos como raza, el gentil era un hombre de menospreciado. Algunos pensaban que era lo más bajo de la raza por sentirse ellos como una élite étnica, y rechazaban o les costaba creer que la salvación también en Cristo era para el mundo gentil. Pero también había otro punto que Pablo trata en esta carta, es que el corazón judío estaba endurecido, tratando de pensar siempre que la salvación en Cristo estaba directamente relacionada por ser descendientes de Abraham, con el judío por ser descendiente de Abraham y también por cumplir la ley de Moisés. Y esto es lo que Pablo está ahí del capítulo 2 en adelante hablándole directamente a los judíos. Ya, hemos avanzado capítulo 1 y 2 de Romanos, 4 episodios, 4 clases, de lo cual hemos hablado bastante y sin duda tú no podrías comprender bien lo que vamos a hablar hoy día si no has escuchado los demás mensajes. Pero si trato de condensar todas estas primeras enseñanzas en algo muy, muy pequeño, como decía Pastor David, en una cápsula, ¿cierto? Yo te podría decir que hasta el momento hemos visto lo siguiente. Primero, el mensaje de la salvación, dice Pablo, es urgente y debe ser predicado a todo el mundo. Y ahí hace alusión claramente a la universalidad del mensaje. ¿Por qué? Porque dice primeramente a judíos, pero también al griego o al gentil. Eso habla del mundo entero. Todo hombre, judíos y gentiles, necesitan el Evangelio. En otras palabras, señor judío, tú también, aunque desciendas de Abraham, aunque cumplas la ley, necesitas escuchar el Evangelio de la salvación. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre es extrema. El hombre, dice la palabra en el capítulo 1, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su corazón necio, dice, fue entenebrecido y cambiaron la gloria de Dios por darle la gloria a las criaturas creadas por Dios. Por lo cual, estoy condensando en una cápsula, por lo cual todo hombre, judío y gentil, sí señor judío y gentil,
está bajo juicio, bajo condenación. Así que no hay excusa, eso es lo que está diciendo los primeros capítulos, no hay excusa ni étnica, ni racial, ni propia. No hay excusa delante de Dios. Del capítulo 2, del versículo 9 al 29, que ya lo vimos la semana pasada, Pablo cae en picada contra la autojusticia judía. La espada de dos filos va a entrar y penetrar al corazón del judío. Por eso cuando vemos el libro de Romanos, el capítulo 3 y 4, hermanos, son confrontación netamente judía. Ahora, gentiles, aprendemos por supuesto. Yo que soy chileno, ¿aprendo de eso? Por supuesto que sí, pero fíjense, no nos desenfoquemos. Está el foco puesto en confrontar, ¿qué cosa? La arrogancia religiosa del judío, el clasismo religioso del judío y la vanidad étnica que tenía el judío. Hermanos, no nos cuesta mucho caer en la arrogancia religiosa. No nos cuesta mucho creernos que somos de una élite espiritual. Y eso estaba ocurriendo con el judío. Se sentían los escogidos de Dios por ser parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, se sentían sobre un pedestal espiritual. Y Pablo está diciendo, no, aquí todos somos iguales delante de Dios. Y Dios quiere que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Porque todos, judíos y gentiles, necesitan el mensaje. Por eso en el capítulo 2, ya lo vimos en el versículo 11, dice algo claro. Dios no hace acepción de personas, no hace diferencias. Dios es un Dios que no hace diferencias entre uno y otro. Para Él son todos iguales y todos tienen la misma necesidad. Por lo tanto, todos necesitan escuchar el Evangelio. Y el versículo 14 del mismo capítulo 2, que ya lo vimos. Los gentiles que no tienen ley, dice, que no tienen la ley de Moisés, cumplen mejor que ustedes los judíos la ley de Moisés. Y aunque no lo crean, el versículo 15 dice, ellos muestran que cumplen la ley porque la ley está escrita en sus corazones. Y después confronta al maestro judío y le dice, ¿tú te consideras que eres un guía de ciegos? ¿Que eres instructor de los indoctos, de los que no saben nada? ¿Te consideras que eres un maestro de niños? ¿Y por qué te consideras así? Eso ya lo vimos. Porque tú conoces la verdad, porque tú has tenido la ley de Dios en tus manos toda la vida, porque sabes lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Tú te consideras que eres un maestro de maestros. Pero te hago una pregunta, dice Pablo. ¿Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas? Y si ustedes se dan cuenta, son preguntas retóricas que tienen una respuesta implícita. Claro, igual hurtamos. Aunque predicamos que no hay que adulterar, igual adulteramos. Y los judíos están pensando eso. Mira, tú que predicas, dice ahí el texto, lo que leímos la semana pasada, tú que predicas que no hay que ofender a Dios, tú lo ofendes, y el judío en su mente está diciendo, por supuesto que sí. A pesar de que yo predico algo, no vivo lo que predico. Y después llega el versículo lapidario que dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado, es insultado, es avergonzado entre los gentiles. ¿Por qué? Por causa de vosotros, señores judíos religiosos. El versículo 25 al 29, lo vimos la semana pasada, hace alusión a la circuncisión, la señal del pacto entre Dios y Abraham. Y Pablo dice, mira, el pacto y esa señal de pacto no sirve de nada si no cumples verdaderamente la ley de Dios. Eso es del versículo 25 al 29 del capítulo 2. O sea, en otras palabras, tu descendencia judía, tu etnia, tu raza no sirve de nada si no guardas verdaderamente la ley. Y termina diciendo, no es judío el que lo es exteriormente porque es circuncidado en la carne, sino que es judío, o sea, un verdadero seguidor de Dios, aquel que tiene una señal en el corazón, que tiene una circuncisión del corazón, hermanos. Y ahí, en ese punto, entramos al capítulo 3. Y esto es importante, porque el capítulo 3 es un capítulo muy fácil de explicar, pero es importante que entiendas que el capítulo 3 sigue la misma línea temática.
No vamos a cambiar de tema. No nos vamos a ir a hablar solamente de los gentiles. Vamos a seguir en la misma línea temática. ¿Qué hace Pablo? Sigue confrontando el orgullo religioso del judío. Capítulo 3, versículo 1. Ahí lo tenemos. Vamos ahí directo a ese. Versículo 1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o qué aprovecha la circuncisión? O sea, si tú piensas que por ser circunciso y eres judío tienes alguna ventaja sobre el resto de los seres humanos, eso le está diciendo a los judíos. La palabra aprovecha es sobreabunda o tiene excedente. Entonces, el que tú seas circuncidado y pertenezcas a la etnia judía, ¿te da alguna ventaja? ¿Tienes tú algún excedente sobre las demás personas? Entonces la pregunta va directo a esto: si los judíos y los gentiles son iguales para con Dios, como está diciendo ya desde mucho antes, ¿cuál es la ventaja de ser circuncidado? ¿Cuál es la ventaja de ser de la raza judía? Y aquí, hermanos, nos damos cuenta que esta distinción que Dios hizo respecto a su pueblo allá en los tiempos de Abraham, pareciese que comienza a dejar de tener la importancia que tenía. Si bien es cierto, los judíos siguen siendo judíos, los gentiles gentiles, pero frente a mi relación con Dios, ya eso comienza a ser casi sin importancia. La pregunta es, ¿hay alguna condición, algún rito, algún acto externo, alguna señal física o piadosa que Dios me exija para ser salvo? Nada, ninguna. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios. Yo nada puedo hacer para ser salvo. Lo único que Dios pide, sí, es que el hombre crea, le da una responsabilidad al hombre. Y por eso encontramos innumerables versículos, como por ejemplo Hechos 16, cuando el carcelero de Filipo le pregunta a Pablo: ¿y cómo puedo ser salvo? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí le pone una condición. Por ejemplo, si leemos Hechos capítulo 8, cuando Felipe confronta a este etíope que venía leyendo las Escrituras y le habla de la salvación y del bautismo, y el etíope dice: ¿y qué impide que yo me bautice? ¿Y qué le contesta Felipe? Le dice: si crees, bien puedes. El hombre creyó y lo bautizaron. Juan 5:24, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:17, no envió Dios al mundo a condenar al mundo. ¿Tú crees que Jesús vino para condenar al mundo? ¿Tú crees que Jesús vino para que el hombre se perdiera? Al contrario, dice, no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo 18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, ¿cuál es la ventaja de ser circuncidado? ¿Tienes mayor ventaja? ¿Te crees superior? ¿Crees que has hecho algo grande para merecer el perdón de Dios? ¿Crees que tu señal en el cuerpo te hace merecedor del perdón de Dios? ¿Crees que porque vienes del linaje de Abraham te haces merecedor del perdón de Dios? ¿Cuál es la ventaja? Es la pregunta. Y aquí viene el versículo 2. Dice, Pablo contesta, mucho. Hay mucha ventaja. En todas maneras, dice. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y aquí viene la primera ventaja, por supuesto. Pablo declara, claro que hay ventaja. El judío tuvo la ventaja desde que muchos años, desde los tiempos de la antigüedad, ya él tuvo en su mano la palabra de Dios, tuvo el privilegio y la responsabilidad de haber recibido la palabra de Dios. Tuvo reyes que hablaban de la palabra de Dios, tuvo a Dios mismo hablando de la palabra de Dios, tuvo profetas y sacerdotes que trajeron la palabra de Dios. Tiene la palabra de Dios escrita. Y aún la palabra de Dios contiene muchas promesas para el pueblo de Israel. Dios no ha terminado con Israel, al contrario,
Aún las promesas están vigentes. Aún está por venir el reino mesiánico, donde Dios va a establecer su reinado literal mesiánico y Él va a levantarse como el rey de los judíos y el Dios soberano. Entonces, ¿qué ventaja tiene de ser judío? Mucho, dice Pablo. Ustedes tuvieron el privilegio desde un principio de tener la palabra de Dios. Ahora, fíjense el versículo 3. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad hará hecho nula la fidelidad de Dios. Y ahí hay como una objeción. O sea, algunos judíos están diciendo, bueno, entonces, como nosotros los judíos rechazamos y desobedecimos la promesa de Dios y no creímos en el Mesías, ¿hará eso que Dios no cumpla con su plan? Es una pregunta como extraña. ¿Hará esto que Dios deje de ser fiel con su pueblo? ¿Dios dejará de ser fiel con su pueblo a las promesas que nos hizo a nosotros los judíos porque le rechazamos? ¿Y qué dice Pablo? Dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En ninguna manera. Dios no miente, le está diciendo a los judíos. Él cumplirá sus promesas con Israel, porque la fidelidad de Dios es verdadera. Que los judíos hayan sido incrédulos, ojo, no anula la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Y saben por qué es fiel? Porque es parte de su esencia. Dios es fiel y la fidelidad, hermanos, es un atributo de Dios, así como los demás atributos. Por eso, todos sus atributos están siempre en armonía con su soberanía. Porque la pregunta se podría pensar de esa forma. ¿Podrías Dios, por ser soberano, decir a los judíos, ya, se acabó con el pueblo judío, se acabó con la etnia judía, ya que no creyeron al Mesías, ya que no cumplieron sus promesas de obediencia, entonces yo anulo todas las promesas que tenía sobre ellos? De ninguna manera, está diciendo Pablo. Porque aunque Dios es soberano y es rey de reyes, Dios nunca deja de ser fiel. No sé si me entienden. Esa es la armonía tan necesaria de entender. Que tengo un Dios que es soberano y rey y dueño de todo, pero que su soberanía está en armonía y funciona con todos sus atributos. Versículo 5. Aquí aparece otra argumentación en contra. Dice, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Mira la pregunta. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Bueno, fíjense, ¿qué está diciendo acá? Si mi iniquidad, o mi pecado, o mi maldad, o mi injusticia revela la maravillosa, infinita fidelidad y gracia de Dios, entonces ¿tiene el derecho de juzgarme o castigarme? Es como una pregunta extraña nuevamente, una tendencia a filosofar y enredar el tema. O sea, en otras palabras, como mi pecado hace aflorar la gracia de Dios, entonces ¿por qué Dios me puede juzgar? Si en otras palabras, mi pecado hace revelar su justicia, hace revelar su gloria. Entonces, hermanos, ya a este punto nos damos cuenta que el pecador claramente entiende que la salvación es ofrecida al ser humano como un acto de gracia. El humano no lo merece, pero Dios le regala al humano algo que él no merece, un regalo no merecido. Por eso si tú lees Tito capítulo 2 versículo 11 dice lo siguiente: porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 6 dice, en ninguna manera, contesta Pablo, de otro modo
¿cómo juzgará Dios al mundo? En otras palabras, ¿sabes qué? Lo que estás pensando es absurdo. Es absurdo. Dios, por supuesto que va a juzgar al mundo, porque Dios es rey y es soberano y tiene toda la autoridad para juzgar al mundo. Y si tú lees el versículo 7 y 8, te vas a dar cuenta que aquí algunos comienzan a argumentar la filosofía religiosa, que es como tratando de buscarle una forma de acomodar y de enredar lo que es sencillo. Mira lo que dice acá. Pero si mi mentira, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia o como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Hermanos, aquí Pablo dice, mira, algunos están filosofando, comenzaron a pensar y llevar la verdad a extremos que es incomprensible. Como decía, huecas sutilezas. ¿Qué dice eso? Como dicen, si mi mentira o mis pecados hacen resaltar la gloria de Dios, entonces ¿por qué Dios me juzga como pecador? Si al final mi pecado es bueno para hacer exaltar la gloria personal de Dios. ¿Se dan cuenta? Que eso es tratar de enredar lo que es tan claro. E incluso el versículo 8 dice, incluso hay personas que nos calumnian, dice Pablo, diciendo que nosotros, dice Pablo, enseñamos, hagamos males para que sí vengan cosas buenas de parte de Dios. Y Pablo dice, ellos justamente serán condenados. Bueno, desde el versículo 9 del capítulo 3 al 20, Pablo va a cerrar el tema en relación a la maldad humana. Va a cerrar el tema en cuanto a la condición inexcusable de Dios. Va a dejar de manifiesto la universalidad del pecado y cómo toda persona está bajo juicio de Dios. Nos deja claro que los descendientes de Abraham, por ser descendientes de Abraham, no se libra del juicio. Que aquellos que obedecen la ley no están libres de culpa. Nos deja claro que Dios no hace acepción de personas y que el Evangelio es universal para judíos y gentiles. Nos deja claro que no hay una raza superior a otras, que todos necesitan un Salvador. Hasta el versículo 20, del 9 al 20, que lo vamos a analizar la próxima semana, Pablo está echando por tierra tres cosas: la arrogancia religiosa, el clasismo religioso y la vanidad étnica, que hacían pensar a estos judíos, nosotros somos de una élite porque somos los escogidos de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de ser descendientes de aquel que hizo un pacto con Dios. Y fíjense, ¿por qué cierro de esta forma? Porque el versículo 9 nos deja claro cómo lo que viene a continuación hasta el versículo 20 está relacionado con este mismo punto. Miren lo que dice el versículo 9 para terminar. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué pues? ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? Mire cómo contesta. En ninguna manera, pues ya hemos acusado o hemos confrontado o hemos mostrado la realidad a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? Ya hemos dicho claramente que tanto ellos como nosotros estamos bajo pecado. Así que de esa forma nos vamos dando cuenta de la gran importancia de esta carta para derribar aquellos argumentos
que hacían pensar a este grupo de judíos que eran ellos una élite, y de otra forma confrontarlos a la necesidad de que tanto ellos como el mundo entero necesitan un Salvador. Gracias a Dios porque también nos habla a nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos, hermanos, somos depositarios de una gracia inmerecida. Somos depositarios de un amor inmerecido. Pero tenemos que pensar que ese amor no es exclusivo para nosotros. No es exclusivo para un grupo de personas llamadas cristianos. Ese amor sigue siendo extendido al mundo entero. Esa gracia, ese regalo de Dios sigue siendo ofrecido al mundo entero. Es por eso que ahora más que nunca, como Pablo, como en cierto momento Pedro dijo, lo que recibiste de gracia, eso dad de gracia. El hecho de que Dios nos haya escogido para salvación, según su presciencia, nos debe dar el ánimo para alcanzar al resto del mundo con el mensaje de la salvación. Por eso, hermanos, ahora más que nunca, entendiendo el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios, nosotros debemos ir a alcanzar a ese mundo que está sin Cristo. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por ti que estuviste escuchando esta enseñanza, y desde ya nos preparamos para el próximo miércoles, si Dios quiere, seguir compartiendo la carta de Pablo a la iglesia en Roma. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan un buen tiempo de oración.